Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy en este canal de autoconciencia, para ser más conscientes y aplicar más coherencia, vamos a hablar del ego y concretamente cómo activamos el ego sin darnos cuenta a través de nuestras propias ideas. Y sobre todo está muy vinculado a veces a que esperas un resultado que se dé, tienes la idea y estás esperando que ese resultado se dé. En ese momento imaginas lo que sucederá y te lo apropias de alguna manera donde tú esperas que eso se haga realidad. Es un poco abstracto de inicio, pero vamos a tratar de traerlo a suelo. Es como un bucle donde se conecta la parte mental con la parte emocional. ¿Sí? Em, lo mejor será poner algún tipo de ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, tenía la idea de tomar alitas de pollo por la noche cuando realmente lo que quiero es adelgazar. En ese momento tenía demasiada presión emocional acerca de ese deseo, ¿sí? Por tanto, ante el deseo de tomar esas alitas de pollo, se conecta mucho esta parte de mente con la emoción, ¿sí? Yo estoy imaginando las alitas de pollo, estoy imaginándome comiéndome las alitas de pollo y sobre todo sintiendo la sensación y la emoción de disfrutar y de habérmelas comido, ¿no? Pero todavía no lo he hecho, ¿sí? Entonces, cambiar la mentalidad tiene que ver con hacer algo con esto, ¿sí? Si, por ejemplo, tú estás muy centrado en que algo lo quieres conseguir, el ego se está apropiando de alguna manera, creando un vínculo emocional con tu idea previa, ¿sí? Si tú piensas que realmente la vida es difícil, esa creencia está vinculándose a una emoción y en el momento donde esa emoción está presente y tiene fuerza y tú ya estás sintiendo la emoción y sigues por ese mismo patrón, el ego está actuando. Es decir, el ego se crea en el momento que vinculas una emoción de manera permanente con algo. ¿Sí? Quedas atrapado en ese bucle. Por tanto, tu mente empieza a obsesionarse, el ego empieza a apretar el sentir en tu cuerpo de esa emoción, en este caso a veces es de placer, en otras es de dolor, y se activan mecanismos fisiológicos como cierta excitación, toda esa parte molecular de alguna manera, eh, y acabas yendo detrás de ello, y yo diría como una ovejita que sigue al pastor, ¿sí? Es decir, en sí, el ser está fuera de este espacio mental y emocional. Sin embargo, el ego, de alguna manera, lo que hace es sacarte del ser. Pero él no es el culpable, sino el no darnos cuenta, somos responsables de no darnos cuenta de este proceso en nuestro interior. Luego está la parte también de la defensa, ¿no? Del ego egoico, ¿no? Porque quiere proteger este placer. Por eso quizás al escuchar, ¿no? Lo que digo, de alguna manera, de que tú puedes ser responsable de generar ese ego a través de tus ideas y tus deseos, lo rechaces, ¿sí? Que puedas incluso decir que, bueno, que eso no es a saber qué puedes decir, ¿sí? Yo no trato de pelearme con tu ego, trato de posicionarte en un lugar donde tengas tu ser, tenga más fuerza frente a tu ego, ¿sí? Por tanto, a veces justificamos las situaciones y bueno, es legítimo, ¿sí? Pero de alguna manera se puede hacer diferente, porque puedes ir dándote cuenta de cómo te estás sintiendo atrapado por tu misma forma de funcionar. Yo me observo a menudo y observo cómo son mis pensamientos a posteriori. Me voy dando cuenta cuando estoy exigente con esto. ¿Qué hace que estoy con exigencia? Son indicadores que a mí me avisan de que hay un ego activo, que hay cierto deseo y una idea preconcebida interna que no soy consciente de ella, que está actuando en mí como un patrón emocional vinculado. También a veces el sufrimiento interior, me frustro por algo, me siento incómodo, es lo que me digo, pero también es lo que siento, la emoción que siento. Por tanto, hay también un vínculo habitual por el cual paso. Para romper esta barrera hay que cambiar de mentalidad. Por tanto, mi propuesta es empezar a centrarte en dejar de lado tus propias ideas, donde sientas que estás
en esa prisión emocional y mental. Por ejemplo, pues eso, si notas que te estás exigiendo por algo, te estás enfadando, ahí hay un patrón que puedes ir empezando a observar cuál es la idea preconcebida, qué emoción es la que sientes y tratar de buscar otra diferente. ¿Mm? Observa cómo esa idea que yo tenía de comer alitas de pollo implicaba este mecanismo, donde aún sabiendo que no es lo que quería, me situaba en un lugar donde, por un lado, tenía mal sabor personal porque no estaba haciendo lo que yo quiero. Y por otro lado, físico, porque ya reconozco el malestar que implica comerme de noche esa alita de pollo, porque además conociéndome no me voy a comer una ni dos, me voy a comer 8, ¿sí? Aun sabiendo todo esto, el poder de esa emoción de sentir y mi obsesión por disfrutar y elegir ese disfrute es el mecanismo que me está limitando frente a poder hacerlo diferente. Por tanto, lo que decidí hacer es cambiar de idea. Y esta es una de las propuestas y es una de las soluciones más directas. Cuando yo observe que tengo una idea demasiado obsesiva con algo que además estoy sintiendo una emoción que es por donde no quiero ir, tienes la opción de poder pensar en una idea diferente y más saludable. En el caso de mi ejemplo, me vino la idea de tomarme una tortilla. Al abrirme a ver otra idea, tomarme una tortilla iba a ser algo más importante, ¿sí? Y decidí pasar a la acción. Y eso me sorprendió, porque ¿cómo es posible si estoy en mi mente con esa obsesión de las alitas de pollo que pasa a la acción? ¿Mm? Al hacer la tortilla, resulta que la otra idea del ego se fue diluyendo, ¿sí? Por tanto, hasta lo olvidé. Acabé tomando la tortilla y se disolvió. Eso es algo que también me sorprendió. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que al centrarte en otra idea en ese momento, esa otra idea es nueva y no está vinculada al mecanismo egoico que es, ¡pum!, te atrapa la emoción dentro del cuerpo y la sientes, ¿sí? Seas consciente o no, sientes tu cuerpo, ¿sí? Entonces esa otra idea utiliza el motor de la creatividad sin ningún condicionamiento egoico. Y además, partes como desde cero con esa nueva idea. Este motor ya no está supeditado a esa idea anterior egoica, ¿sí? Porque lo que te atrapa es la emoción adherida a la idea. Y en este caso era el placer, en mi caso, ¿sí? En otros casos son el sufrimiento, ¿sí? En otro caso es la falta de autoestima, ¿no? Porque, oye, es la verdad lo que llevo y la busco, ¿sí? Cada uno está atrapado con sus egos, ¿sí? Entonces, lo que estoy queriendo decir es que no debamos tomar placer ni sentirlo, no. Lo que quiero decir que es el placer viene de las experiencias que ocurren por sí mismas o en las que estás participando. Pero a veces buscamos el placer de una manera condicionada porque hemos generado un ego, una obsesión con nuestra idea, ¿vale? Y ese es un poquito de las conclusiones en las cuales estoy explorando y avanzando. El ego está concreto en esa parte de fuerza que le das a una idea. ¿Mm? Este mecanismo eh, lo buscas de alguna manera sin ser consciente, lo puedo decir por mi experiencia personal, ¿sí? Es una configuración mental que traigo de algún momento, pero esto es otro vídeo, esto es otro contenido, ¿sí? Ver de dónde viene, cómo, más que de dónde viene es cuándo se crea en nuestro desarrollo, ¿vale? Pero sí está en esta vinculación mental y emocional. Ver el ego del otro. ¿Podemos ver el ego de otro desde esta perspectiva? Sí. Solo tienes que poner foco para ir observando el vínculo que la persona tiene con su emoción y su idea. ¿Mm? Cuando ves a alguien, por ejemplo, exigente o demasiado obsesivo o determinado con algo, pero con obsesión, y notas que no es natural, que no está en un punto de equilibrio, ¡pum! Y además si esa emoción es la rabia, por ejemplo, o esa emoción es el miedo o la tristeza por algo, o la alegría por algo, pero desde ese exceso o más extremo, el ego está reteniendo a la persona, conectando esa emoción con un patrón de idea mental que tiene. ¿Mm? Pero más allá está el ser, ¿sí? El ser natural, ¿sí? Está fuera de ese mecanismo. ¿Mm?
También estamos conectando con el ser, por tanto no estoy diciendo que el ser desaparezca, pero a menudo hay personas, y reconozco alguna, que lo tienen muy mecanizado y el ego es el que dirige de alguna manera. El ser es más relajado, el ser no necesita elegir ni vincularse, está experimentando y cuando te acercas más al ser, que está más en el presente, es más espontáneo lo que vives a nivel emocional. Como el bebé está observando, se emociona, deja de emocionarse, ¿sí? Se ríe, deja de reírse, se enfada, se deja de enfadar, se pone triste, pasa la tristeza. Está experimentando su ser y las emociones vinculadas a lo que ocurre fuera de él. Aquí estoy hablando de todo lo que ocurre dentro de uno, nuestra dimensión mente y emoción. Espero que te sea un poco útil esta perspectiva. Reconozco que no es fácil abordar toda esta comprensión ni para mí mismo, porque hay que seguir explorando, avanzando, creciendo, pero sí os invito a que podáis explorar en vosotros cómo en alguna ocasión empezar a ver cómo vuestra idea tiene tanta fuerza emocional que la presentas, pero que detrás realmente puede haber un ego. ¿Cómo puedes acceder a ello si lo reconoces? Preguntándote, ¿y para qué realmente estoy yo queriendo hacer esto? ¿Para qué me planteo esta idea? Buscar la finalidad. Y en esa finalidad podrás encontrar que es algo desinteresado y natural en ti o algo condicionado. Si encuentras algo condicionado, esa respuesta te va a ayudar a ir desmontando este mecanismo del ego en esa fase mm, que te desconecta de tu ser, ¿sí? Bueno, hasta la próxima.